Las glándulas, mejor sistema epitelio puede ser el revestimiento glandular cuando las células se especializan en secretar un componente y se impaginan con respecto al epitelio de la superficie, conformando un conducto que permita transportar esa secreción al exterior, o se separan completamente de esa epitelio de revestimiento y forman una glándula independiente secretando sus productos a la circulación. Entonces vamos a tener, de acuerdo a eso, tres tipos de glándulas, de acuerdo al ciclo de secreción. Las exocrinas, que los liberan en la superficie, ¿no? Fuera de, mediante un conducto. Las endocrinas, que liberan directamente en la circulación, y las anficrinas son mixtas, que tienen ambos componentes, ¿no? Siendo la única de estas la glándula pancreática o páncreas. Las exocrinas, la forma de la del nombre. Por el mecanismo de secreción, acuérdense el MH, meiocrino, apocrino y endocrino. Con respecto al tipo de secreción, pueden ser glucosas, serosas, mixtas, lipídicas. Y con respecto a la forma del nombre, hay una gran clasificación que vamos a ver en un momento. Las endocrinas las vamos a clasificar de dos formas: por la arquitectura de la glándula, sean cordonales o foliculares, y por la composición del producto, sean esteroideas o polipeptídicas. En caso de las anficrinas, dependiendo de su función, se clasificarán de acuerdo a los parámetros. Podemos clasificar también las glándulas por el número de células, siendo las unicelulares las que una sola célula forma una glándula. El ejemplo más conocido por ustedes es la glándula caliciforme, ¿no? Que es una glándula de mecanismo meiocrino, ¿no? Que secreta mucho. Y tenemos glándulas multicelulares, que son casi todas las glándulas que vamos a ver hoy día, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que acá tenemos es una glándula sebácea, a menor aumento. Con respecto al mecanismo de secreción, pueden ser meiocrinas cuando el mecanismo es por exocitosis, ¿no? Apocrinas cuando, y este mecanismo es reservado usualmente para lípidos, que es cuando una gota de grasa se empaqueta y se dirige a la región apical de la célula, cogiendo un poco de la membrana del citoplasma cuando son secretadas. Y esto hace que la célula pierda parte de la presión apical de su citoplasma. Y las holocrinas, que son exclusivamente para lípidos, ¿no? para ceramidas, entre ellos, y es un mecanismo donde la célula comienza a almacenar su secreción y que tiene que sufrir apoptosis para que la célula se desintegre y libere las vesículas con la secreción almacenada. Por el tipo de secreción, podemos serosas cuando la producción es proteica, y usualmente las serosas tienen un mecanismo meiocrino. Mucosas cuando tienen el contenido de sus acinos o las células producen moco, ¿no? Entonces, tipo de secreción mucoso. Mixtas cuando tienen una mezcla de dos, por ejemplo, mucoso y seroso. Y acá no está la cuarta, que sería lipídicas, pero lipídicas, por ejemplo, cuando almacenan lípidos, como el caso de la glándula sebácea. Con respecto a la forma de la del nombre, tenemos dos grandes grupos, las tubulares y las acilares. Y que se pueden dividir también en simples y compuestas dependiendo de si el conducto de expresión es ramificado o no. Con respecto a las tubulares, tenemos las glándulas tubulares simples, que nos las vamos a ver aquí. La tubular simple ramificada es el ejemplo de la glándula endometrial. La glándula tubular simple enrollada es el ejemplo de la glándula sudorípara. Acinar simple, como por ejemplo las glándulas uretrales. Acinar ramificada, como por ejemplo la porción exocrina del páncreas. Tubular compuesta, que no la vamos a ver en esta clase, pero sí lo veremos en el sistema cuando veamos la glándula de Bruno. Acinar compuesta, la porción exocrina del páncreas. Ya vuelvo a repetir: acinar simple ramificada, la glándula sebácea; acinar compuesta, la porción exocrina del páncreas. Y túbulo acinar compuesta, tenemos las glándulas salivales, y acá también ingresa la glándula mamaria, que también es a la glándula mamaria, se le puede decir o túbulo acinar compuesta o túbulo alveolar compuesta, pero solo la mamaria. Acá tenemos otra vez a las células caniciformes. Las células caniciformes, acuérdense, son glándulas unicelulares del mecanismo meiocrino que secretan moco. Cuando ustedes vieron
las glándulas caliciformes, vieron que estas tenían partes. Tienen unas partes, porque justamente tienen dos partes, ¿se acuerdan? La región de la teca y la región del tallo. Y en la región del tallo es donde suelen concentrar su núcleo y sus organelas, y la región de la teca donde suelen almacenar sus vesículas con sus mucinos. Y normalmente nosotros solemos ver en microscopía óptica casi siempre la región de la teca, ¿no? Que es justamente la que está almacenada todo el mundo. Acá tenemos en coloración paz justamente para ver el moco. Y luego vamos a ver la glándula endometrial. Esta vamos a ver en el útero. El útero tiene tres capas, siendo el endometrio la capa más interna, que está tapizada por un epitelio cilíndrico simple, y que en la parte del porio, en la lámina propia, que está considerado un tejido conectivo laxo, vamos a encontrar estas glándulas de una forma tubular, como de tubitos, pero por la forma de los números serán tubulares, simple ramificadas. Su mecanismo de secreción de las glándulas endocrinas, como secretan moco, Con respecto a la glándula sebácea, miren cómo podemos observar la luz de cada célula varias gotitas de grasas que están almacenadas. Vamos a observar que estas son células, son una glándula acilar ramificada, ¿no? Y que tiene un mecanismo de secreción endocrino, siendo la única glándula, la sebácea y sus variantes, las glándulas de Moll, que son justamente que son glándulas colocrinas, no hay otras en el cuerpo humano, solo son glándulas sebáceas y glándulas sebáceas. Con respecto a las glándulas salivales, veremos tres glándulas, ustedes también vieron locomotor, comiral y locomotor. Tenemos la glándula parótida, que es una glándula que se caracteriza por predominantemente tener acinos serosos, o sea, acinos llenos de secreción proteica, ¿ya? Delgaditos, ¿ya? Tenemos la glándula sublingual que tiene predominantemente acinos mucosos, y la glándula submaxilar que tiene bastantes acinos, que son acinos que tienen acinos mucosos y rodeados en su periferia de acinos serosos, formando la semiluna de Yerkes. Eso va a estar acá, que es el acino seroso a un lado, en la periferia, envolviendo el acino mucoso, formando una semiluna. Entonces, cuando ustedes vean una glándula con puro acino mucoso, es igual. Cuando vean una glándula con puro acino seroso, es parótida. Y cuando vean una glándula con acinos mixtos, es igual. Tenemos la glándula mamaria luego, que es una glándula también exocrina, la mama, que tiene una subunidad. Ahora, en glándulas deben mencionar el término que es la unidad funcional. La unidad funcional es la menor estructura del parénquima que produce el compuesto de la glándula. Usualmente, la unidad funcional de la glándula en todas las previas, por ejemplo, en la glándula submaxilar es el acino. Acino mixto, acino mucoso, acino seroso. Acá tengo también el acino. Acá, túbulo. Cada glándula de unidad funcional es la estructura mínima que produce el compuesto de la glándula. Pero en la glándula mamaria, una célula no produce todo el compuesto de la glándula mamaria,
es el conjunto de células de esta estructura que se denomina alveolo mamario, que es la unidad funcional. El alveolo mamario es un globito. Este alveolo mamario tiene varias células cúbicas que cada una producirá un compuesto distinto. Una producirá lípidos, otras proteínas, otras solamente tendrán agua, otras sales, y sucesivamente, para formar la leche. La glándula mamaria es una glándula alveolar, túbulo alveolar compuesta o tubulacional compuesta, de mecanismo de secreción mixto, porque tiene mecanismo merocrino y apocrino. Merocrino para proteínas, apocrino para el lípido. Tiene su unidad funcional, como lo repetir, es el alveolo mamario, tapizado en epitelio cúbico y simple. Y estoy viendo algo. Y bueno, el tipo de secreción pues, es también mixto, porque tiene es lipídico, es proteico. Con respecto a la glándula tiroides, que es la primera glándula endocrina que vamos a ver hoy día, esta es una glándula que su unidad funcional es todo esto de acá, que es el folículo tiroideo. Y el folículo tiroideo es una estructura que tiene un coloide, que es un concentrado de proteína almacenada, tapizado por un epitelio que puede ser cúbico simple o a veces plano simple, dependiendo de la actividad del folículo. Si el folículo tiroideo está inactivo, el epitelio será plano simple. Si el folículo tiroideo es activo, el epitelio será cúbico simple. Y este coloide que se encuentra en el centro es rico en tiroglobulina y es Paz positivo. Entonces, ¿qué cosa yo voy a observar? ¿No? Este folículo tiroideo, ¿no? Su unidad funcional. Ahora recuerden también que al tener hacer es la única glándula folicular que vamos a ver hoy día, ¿no? Porque es un folículo tiroideo, su glándula en la arquitectura es folicular. Ahora, el tipo de secreción, como producen hormonas tiroideas, la T3, la T4, la calcitonina, que la producen son las parafoliculares, ¿no? La tiroglobulina, que está almacenada en el coloide. Estas son hormonas de tipo amino. Aminas, que son polipéptidos. Tengo la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está formada en su corteza por nichos de células que pueden estar en cordones o hileras. ¿Ya? Por eso es una glándula cordonal. Y dependiendo de la región de la glándula, yo voy a encontrar que esta va a producir hormonas distintas. Tiene tres regiones en su corteza: la región glomerular, la región fasciculada y la región reticular. La región glomerular, que es la que estoy viendo aquí en la parte más alta, es la que produce una hormona que se llama aldosterona, que regula el contenido de sal y agua. Tengo un mineralocorticoide. En la región fasciculada voy a producir principalmente glucocorticoides como el cortisol. Y finalmente en la zona reticular produciré principalmente gonadocorticoides como el DHEA, el DHEAS y la androstenediona. Cada región de la glándula produce principalmente una hormona o un conjunto de hormonas. De las tres, la zona fasciculada es la zona más grande, ya que representa aproximadamente casi el 70% de todas las células de toda la corteza de la suprarrenal. Luego está la médula, que lo vamos a ver en el ojo 4, pero la médula suprarrenal, acuérdense que esta produce catecolaminas, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. Aquí veo la glándula suprarrenal a mayor aumento. Miren, acá está la zona glomerular, que forma unos glomérulos u ovillos de células. Y acá comienza parte de la zona fascicular, ¿no? Que forma hileras de células o cordones de células. Zona glomerular produce mineralocorticoides como la aldosterona. Zona fasciculada produce glucocorticoides como el cortisol. Finalmente tenemos el páncreas. El páncreas es la única glándula anfitrina. ¿Ya? Tiene una porción endocrina
cuya unidad funcional es el islote de Langerhans, que es esta isla de células claritas que estoy viendo acá en el centro. El islote de Langerhans contiene un montón de células. Dentro de ellas, la más importante, las células beta, que representan el 70% de las células del islote de Langerhans. Cada islote de Langerhans tiene aproximadamente 3.000 células, ¿ya? Y en estos islotes de Langerhans se va a producir obviamente la principal hormona del metabolismo de los carbohidratos, que es la insulina, ¿ya? Que es producido por las células beta. Pero produce otras hormonas, como por ejemplo el glucagón, que es el antagonista de la insulina, por las células alfa, que son funcionalmente periféricas, que representan el 20% de las células del islote. Y luego tengo unas células ya delta, epsilon, células G, ¿no? Células P, entonces, que producen otras hormonas. Por fuera de este islote está la porción exocrina, que está formada por los acinos pancreáticos, que producen enzimas y proenzimas digestivas. Entre las enzimas más conocidas se encuentran dos, ¿no? La lipasa y la amilasa. Pero recuerden que esta porción exocrina, conformada por su unidad funcional, los acinos pancreáticos, es una glándula acinar compuesta, que tiene un mecanismo merocrino. Y un producto de secreción proteico, ¿no? Que son enzimas. ¿Ya? Acá vemos entonces, vuelvo a repetir, el islote de Langerhans, que es la porción endocrina del páncreas, y por fuera vemos la porción exocrina, formada por los acinos pancreáticos. Muy bien, ahora vamos a ver las láminas rápidamente.